¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy que trata sobre escritores jóvenes y para la cual he reunido o he incluido a principalmente tres escritores con dos plus que los vamos a ir viendo y lo vamos a ir todo esto comentando pues de manera más precisa como sigue a continuación. Pero antes, aclarar que este tema de los escritores jóvenes quise referirme a él en el sentido de, pues, de autores que han publicado eh, pues, cuando eran muchachos, ¿no? Cuando estaban en edades entre los 18 años, como es el caso de José Emilio Pacheco, como fue el caso de Stephen King, cuando tenía por ahí de 23 más o menos, y el caso de Paul Anderson, que ya tenía 28, ya estaba bastante más grande, pero aún así creo que cabe dentro de esta lista. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos tres autores que ya les estoy contando. El primero de ellos es José Emilio Pacheco con La sangre de Medusa y otros cuentos marginales, así se titula este libro, de historias breves en las que el autor va combinando la mitología con temas de literatura. Hay un cuento, eh, es uno de los que viene al inicio, en el que precisamente se va incluyendo una línea narrativa en la que se describen personajes de la mitología, ¿sí? O sea, viene, no sé, como uno o dos párrafos, y luego viene una historia contemporánea. Cierra esa historia contemporánea y regresa a la parte de la mitología. Y así, más o menos, es que el autor se va yendo como de una a otra, desde el inicio hasta el desarrollo, hasta que, bueno, pues termina con la historia. Y esto como paréntesis, a mí como particularmente me parece que se trata de un cuento posmoderno, específicamente este, no todas las historias del libro, por esta cuestión como de ir combinando cosas, pero bueno, pues es únicamente ese apunte. Entonces, este es el primer autor y el primer libro. El segundo de ellos es Paul Anderson, con este libro que se llama La espada rota, que trata sobre un ser humano que es raptado cuando es bebé y lo llevan a una tribu diferente a la suya. Y todo esto está enmarcado, claro, dentro de un ambiente, dentro de un escenario eh, mm, no medieval, sino más bien como nórdico, ¿no? En el que hay trolls y pues también de alguna manera una referencia como a esta cultura de los vikingos, ¿no? Por la cuestión de los barcos, de las espadas, etcétera. Es decir, se trata de una novela que se acerca más a otras historias como El Señor de los Anillos, por ejemplo, El Hobbit. Em, incluso esta novela de Paul Anderson fue publicada en el mismo año en el que salió a la luz el primer tomo de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Bueno, vamos al tercer autor y al tercer libro, que se trata de La Torre Oscura uno, que es una historia más o menos de un pistolero que está buscando al hombre negro. Cuando tú leas la novela te vas a enterar de quién es este hombre negro, y que a mí me parece, como pensándolo un poco, que se trata de, pues, puede tratarse de un doble, creo que en algún sentido, o de una sombra, pues como del mismo personaje, ¿no? Fíjate, como sería incluso interesante verlo un poco desde una perspectiva analítica, ¿no? Quizás se trataría de eso, no sé, no estoy muy seguro, pero bueno, ahí está. Y en cuanto a la parte literaria, la verdad es que la historia es muy simple, simple entre comillas, porque la realidad es que este pistolero, que es el protagonista, va como simplemente, y nuevamente simplemente entre comillas, como avanzando de un escenario a otro. Es decir, es una línea como recta, en algún punto, no hay pierde, pues. Pero en un momento vamos a ir comentando un poquito más de esto que les estoy diciendo. Bien, y como pilón, ahí ya me estoy ahí perdiendo, disculpen ustedes. Aquí está, quise incluir a dos autores más, únicamente mencionarlos, que son Edgar Keret con su libro Extrañando a Kissinger, que no es el primero que escribió, fue el segundo, pero también tenía por ahí de 22, 23 años cuando lo publicó. Y el segundo autor es Christopher Paolini, que más allá de que se trate de un autor que ha vendido y todo esto, pues también fue cuando tenía 14, 15 años que escribió Eragon. Yo lo leí, la verdad, así no me preguntes, no me acuerdo de qué se trata,
lo vendí, incluso así prácticamente lo regalé, pero el que sí estoy leyendo en este momento es Eldes, que como así, de pura memoria, comparándolo con Eragon, me parece como un poco mejor. Creo que está de entrada como mejor redactado, ¿no? Está interesante, incluso particularmente me está sirviendo para algunas historias que estoy escribiendo en este momento. Entonces, bueno, ahí están esos dos pilones, ¿no? De autores. Y vamos a ver em, una cosa importante que les quería decir, que es cómo se ven estos autores a través del tiempo, cómo se ven a sí mismos a través del tiempo, ya cuando ha pasado un determinado número de años. Y en ese sentido he incluido de los tres primeros autores tres textos que ellos mismos con los que prologaron libros, con los que prologaron estos libros. Entonces, es interesante. Dicen bastantes cosas, te cuentan la historia de cómo se publicó, con quién llegaron, a quién contactaron para poder publicar, etcétera. Pero en el sentido de la clase que estamos viendo el día de hoy, me gustaría compartirles algunos fragmentos respecto a las correcciones y cómo ven, insisto, sus propios libros al paso del tiempo. Entonces, me gustaría leerles sobre los tres. Vamos con José Emilio Pacheco, que publicó La sangre de la medusa, o uno de sus primeros cuentos, a los 18 años. Prefiero ver en los textos iniciales la colaboración entre un escritor precoz y otro tardío que aún está aprendiendo su oficio. Al joven que fue, le digo en desagravio que las modificaciones a los textos de años más próximos no han sido menos severas. Es decir, que José Emilio Pacheco, hablándose a sí mismo, se dice como, oye, no porque seas más joven creas que he sido como duro contigo, ¿no? Realmente todos los textos, incluso ahora que tengo esta edad, eh, pues los reviso como de la misma forma, ¿no? Con la misma rigurosidad, por decirlo así. El segundo autor, vamos, que es Stephen King, que publicó La Torre Oscura 1 en 1970, tenía 23 años, y les quiero leer un fragmento que dice, mi enfoque de las revisiones no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Mi método de ataque ha sido siempre zambullirme tan rápido como he podido. Cuando el primer borrador de una novela esté terminado, lo guardo para que madure. Y esto, por cierto, ahora que lo estaba leyendo, la cuestión de ha sido siempre zambullirme tan rápido como he podido, me recuerda a Ray Bradbury, un autor también estadounidense, que entre su forma de trabajo pues tenía esto, ¿no? Como avanza lo más rápido que puedas y no quiere decir que lo hagas mal, ¿no? Al contrario, a veces uno eh, cuando tiene como más cosas que hacer es cuando termina como más rápidamente, ¿no? Bueno, vamos con el tercer autor y el tercer libro que es La espada rota de Paul Anderson, publicado en 1954. Les leo. Realicé unos cuantos retoques. Estoy seguro de que el joven autor se habría sentido agradecido de contar con la ayuda de un hombre más experimentado que él, no solo en el campo literario, sino también en las técnicas de combate medieval. Solo me limité a eliminar algunos adjetivos. Bueno, esos son los tres fragmentos, como pueden ver. Aquí está uno de José Emilio, dos de Stephen King, el tercero fíjense, se me pasó a anotar al autor, pero ahí lo estoy corrigiendo ya, Paul Anderson con La espada rota. Y bueno, pues como ustedes han visto, esencialmente lo que hacen estos autores luego de regresar a sus propios textos es como permitirle a este escritor joven ser quien es, ¿no? Y esto lo podemos ver en cuestiones como esto, ¿no? Solo me limité a eliminar algunos adjetivos, como esencialmente, pues lo dejé como era, ¿no? O sea, le estoy ayudando a este muchacho a corregir cuestiones que en ese momento quizás no sabía por oficio o que no podía, etcétera, pero pues traté de respetarlo, ¿no? Lo mismo que nos está diciendo pues el propio José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes yo de hacer este video, estaba pensando o recordando que a veces algunas personas pues más experimentadas
no digo que mejores, pero más experimentadas en esto y en muchas otras cosas, suelen decir a veces que los jóvenes no tienen una voz propia. Y creo yo, digo, yo no soy ya tan joven, tampoco soy tan grande, tengo 33, como muy particularmente, pero yo creo que sí tienen una voz propia, ¿no? Incluso de manera un poco indirecta, bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Aquí hay tres, hemos hablado de tres como de manera un poco concreta, pero seguramente hay más autores, ¿no? Y no solamente estos que son recientes, ¿no? Creo que si uno puede buscar entre los clásicos o en algún autor que a ti te interese de manera particular, seguramente vas a encontrar que publicó algo cuando era como bastante joven, ¿no? Entonces, volviendo pues a esto que les decía, yo creo que los jóvenes sí tienen y sí hemos tenido una voz propia a una edad más o menos corta, eh, pero a veces pasan algunas cuestiones extrañas, ¿no? Es decir, como literariamente, por supuesto que uno no va a tener, es como prácticamente imposible, uno no va a tener ciertos recursos que va a tener a los 40 o a una edad pues más tardía, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que los jóvenes no tienen una voz propia, la están construyendo, me gustaría decir, ¿no? Claro que uno se va haciendo como de recursos y eso hace que uno pueda como expresar de manera más precisa, técnica o literaria lo que uno está diciendo, pero no quiere decir que uno no tenga una voz, ¿no? Es como, esto es como pasa incluso por una cuestión extraliteraria, es como decirle a alguien como, o sea, tú no eres tú, ¿no? O sea, como solo a un loco se le ocurriría decir esto, ¿no? Insisto, técnicamente habrá algunas cuestiones naturales o que por obvias razones uno no va a tener, porque no ha recorrido cierto camino, pero por supuesto que hay una voz. Y, y en ese sentido, bueno, pues ya al pasar de los años uno podrá regresar consigo mismo o con alguien más a corregir o ayudarle a corregir ciertas cuestiones de técnica, ya sea de un adjetivo, de una oración, etcétera, pero siempre respetando esta esencia, que es lo que estoy o lo que estamos tratando de hacer al mostrar estos ejemplos. Bien, eh, vamos entonces ahora a acercarnos a la parte final de esta clase, porque Am, una cuestión importante de las que quería hablarles es que estamos enfocando todo esto desde una cuestión de creación literaria, no desde teoría. Y eso nos da la libertad de abarcar o de incluir autores que respondan a un enfoque muy específico o a una idea muy específica, que en ese caso ha sido la juventud, que aquí incluimos como desde los 18 hasta los 28, pasando por los 23. eh, pero es eso, ¿no? No estamos haciendo teoría literaria o crítica literaria, ¿no? Que si uno tiene estos elementos está bien, pero esencialmente, así como respetamos la voz de los demás, intentamos hacerlo, así también estamos haciendo creación literaria. Es decir, eh, tú que tienes 18 o 20, como creo que sería como muy mal que alguien no te permita hacer esto bajo el pretexto de que no tienes experiencia. Insisto, ciertas cosas no se podrán así nunca, ¿no? O salvo excepciones, ¿no? Como Rimbaud, creo que a los 18, 19 años publicó como su gran poemario, una cosa así, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, yo creo que hay que respetar esas voces, porque además son nuestros artistas futuros, o sea, no es una cuestión como tan simple, ¿verdad? Em, bueno, todo esto para dejar un poco esa profundidad y yendo a una cosa un poco más práctica, recordaba también, y aquí lo tengo apuntado, em, una, una cosa de la que habla Neil Gaiman, no sé exactamente cómo se pronuncia, eh, a- en el prólogo de cierto libro nos habla de que el problema de los escritores como novatos, lo dice, ahí no incluye tanto la edad, pero sí dice novatos, es terminar las cosas, ¿no? Entonces, eh, que aplica como para cualquier escritor, pero, o puede aplicar para cualquier escritor, pero pensando en lo que estamos hablando el día de hoy,
Creo que especialmente los jóvenes tendríamos, o los que ya estamos dejando de serlo, tendrían que, en principio, terminar las cosas. Y en ese sentido también uno podrá ir aprendiendo y como tanteando el panorama, visualizarlo, pero ya desde una postura práctica, no solo desde una postura teórica de, quién sabe quién escribió a los 18 años tal cosa. No, cuando tú lo termines, ese proyecto, y la sugerencia quizás es como terminar uno por uno, aunque tengas 20 o 30, es terminar uno por uno para que desde la propia experiencia vayas advirtiendo de qué se trata todo esto, porque de lo contrario pueden llegar estas voces ajenas o propias que te dicen, tú porque eres joven no puedes, cuando es todo lo contrario. Técnicamente, insisto, ya al paso del tiempo o quizás en un corto tiempo, eh, alguien te puede ayudar o incluso, como les digo, tú mismo, ¿no? Pero eso es algo que tiene que suceder sí o sí si tú estás enfocado en esto, que es la creación literaria. Y bueno, para ir terminando, eh, les quiero leer esta oración de García Márquez que escribe en 12 cuentos peregrinos. Está hablando precisamente de cómo escribió este libro de cuentos y en el prólogo escribe precisamente, cuando está explicando todo esto, escribe, aunque sea para que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora que insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. O sea, nos está hablando precisamente de esta responsabilidad con la creación literaria, ¿no? No es fácil. Por eso dice, ¿no? Cuando sean grandes, para que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes sepan de qué se trata, ¿no? Esto, que es, como dice, es abrasivo, pero también es vicioso o placentero, diría yo, ¿no? Entonces, pues ahí está pues. Y una cuestión que también quería mostrarles es, em, pues simplemente las portadas para que las puedan ver. Aquí está La sangre de la medusa de José Emilio Pacheco. Hay como muchas portadas, pero bueno, pero esta es una de ellas, ¿no? La sangre de medusa de José Emilio Pacheco, que le recuerdo, el primer cuento lo escribió cuando tenía 18 años. Este es Stephen King, El pistolero 1, La torre oscura, que escribió cuando tenía, o publicó cuando tenía 23 años, y que ahorita pues ya es como toda una saga, ¿no? O toda una colección de como 7, 8 libros, ya no sé la verdad ni cuántos, no los he leído, pero este es el primero, sin duda, y que tiene además relación como con otros textos, ¿no? Por ejemplo, con Casa Negra se menciona alguna cuestión de la Torre Oscura, y que esto en sí mismo es como todo un universo. Hay gente que se ha dedicado a estudiar todo esto y dicen que incluyen como 40 libros, incluido por ahí, por ejemplo, este It o eso. Pero bueno, la tercera portada es La Espada Rota de Paul Anderson, que publicó cuando tenía 28 años y que salió en el mismo momento que salía em, El Señor de los Anillos, la primera parte, que por cierto, El Señor de los Anillos es más bien como, es un solo libro, pero que lo dividieron en tres por cuestiones como de que no se podía publicar todo en un solo volumen y para hacerlo de manera más práctica. Entonces, o a propósito de esa cuestión práctica y de todo lo que hemos visto, me voy a regresar para que lo podamos ver. A propósito de todo lo que hemos visto, que son estos tres autores, más estos dos extra, que son Keret y Paulini, y las citas sobre corrección y cómo se ven las cosas al pasar del tiempo. Eh, en ese sentido, o incluyendo todo esto, eh, que tiene su propia profundidad, yo me saltaría una cuestión práctica, ¿no? Es decir, sabemos que hay cosas de fondo, pero al final, y es a lo que quería llegar con todo esto, finalmente si tú eres escritor, ya sea de tiempo completo, de medio tiempo, de fines de semana, pero si tú quieres esto, si de verdad quieres esto, eh, pues tienes que escribir, ¿no? O sea, lo que hace un escritor es escribir, ¿no? Entonces, finalmente, pues esa es la parte práctica. Hay algunos que consideran todas estas cuestiones de fondo importantes, hay quienes no, pero al final, pues un libro se hace escribiendo. Bien, entonces, pues ojalá,
Ojalá que les haya servido esta información de José Emilio Pacheco, Paul Anderson, Stephen King, cómo es que se hacen las correcciones al final de los años o con alguien más, ¿no? Si eres joven, también las correcciones se pueden hacer con alguien más y que independientemente de las cuestiones de fondo, pues tenemos que escribir porque somos escritores. Bien, tenemos que terminar las cosas y a partir de ahí podremos entender y pues convertirnos en lo que somos. En fin, lean mucho, escriban mucho, eh, lean mucho, corrijan mucho y nos vemos para la siguiente. Que estén muy bien. Ojalá que les haya servido. Adiós.